Agradecer vuestra presencia a todos. Bueno, pues no queremos perder la tradición. Ana siempre nos explica cosas que no sabemos de Uclés, sobre todo de callejones o calles que están siempre ahí. Hay gente que seguramente que no hemos pasado. Entonces, pues hoy estábamos hablando ella y yo de, bueno, pues nos vamos a meter por unas calles que bueno, pues son muy pequeñas. Un coche no coge. Vale. Entonces nos va a ir contando poco a poco pues otras historias que sabéis que llevamos. ¿Cuántos años, Ana? No sabemos. Pero llevamos muchos años ya. 18 seguros. Y mira si tiene para contarnos todavía. Y nos ha contado muchas cosas. A una persona que se le ha olvidado a Marimar sin querer. Seguro. Y es Juan Torres, que fue el que empezó conmigo. Entonces, él ahora no puede venir y entonces yo tengo que acordarme de él porque empezamos los dos juntos. Luego me dejó sola y aquí estoy yo sola ante el peligro. Bueno, a ver, os cuento. Esto que dice de, bueno, son 18 años, pero claro, uno va aprendiendo más cosas. De hecho, hoy en el recorrido tendré que rectificar algunas cosas que conté mal en alguna de las primeras visitas, porque el tiempo al final hace que muchas cosas pues las descubras ya desde otro punto de vista y en mayor profundidad. Hemos puesto lo del siglo XVIII porque a mí me gusta el siglo XVIII, es cuando se acaba este monasterio, pero en Uclés pasan muchas cosas en el siglo XVIII. Es cuando hacen patrona a la Virgen de las Angustias y tenemos aquí personajes muy interesantes de ese siglo. Y además, como yo no soy entendida mucho en tema de historia, porque sabéis que soy una aficionada, pues a la hora de consultar los documentos, pues se lee mejor uno del 18 que otro del 16. Vamos a ser prácticos. Bueno, entonces os cuento. Hemos empezado aquí porque quería hablar de esta puerta y de la otra puerta de ahí arriba. Y bueno, empezó por contar que bueno, todo lo que me ha permitido saber más y más de lo que hoy voy a contar, sobre todo ha sido el catastro del Marqués de la Ensenada. Y eso ha sido posible gracias a uno de los investigadores que vienen aquí, porque aquí todo el que me llama viene y no sé, estaba buscando a Carmen, que es la conferenciante, y de todos aprendo. Entonces, esta semana hemos tenido a Carmen, que ha estado hoy, otro día que ha estado un chico de Granada, la semana que viene vuelve a venir Roberto. Entonces, toda esta gente que viene es la que me enriquece, porque me da la posibilidad de acceder a más cosas y me enseña más información. Entonces, os comentaba, mañana en la conferencia Carmen nos va a hablar de Juan Antonio Fernández. Entonces yo hoy hablaré lo justo porque si no le reviento la conferencia. Entonces hablaré lo justo. Es un personaje fascinante y que además pues hizo una poesía jocosa de Uclés, de la cual pues yo me voy a aprovechar. Tiene fragmentos que bueno, nos deja un poco mal. Yo se lo decía hoy, pero claro, yo lo entiendo porque le decía hoy a Carmen, habla del río Bedija y bueno, claro, que vamos a comparar el Bedija con el Ebro, ¿no? Un hombre que era de Tudela, pues imaginaos, ¿no? Y luego, aparte de eso, luego aprender de comentarios que nos hace, que nos permiten saber cómo éramos y que además a mí me parecen fenomenal. Por eso los voy a contar algunas de las estrofas de esa poesía. Aparte de Juan Antonio Fernández, aquí coincide otra persona muy interesante, que es el prior de Uclés en esos momentos, que es el prior Tavira. Es un personaje excepcional, Antonio Tavira. Pero daos cuenta que estamos hablando de personas que están aquí alrededor de 3 años y que dejen una huella tan importante en tan poco tiempo, eso es algo que es impresionante. Entonces, este Tavira era jienense, muchos de los que pasan por aquí son jienenses. Tenéis que pensar que la Orden de Santiago llega hasta la zona de Jaén, por tanto es normal que atraiga a gente del territorio hacia Uclés, que es la cabeza de la orden.
Él estudió en Murcia, estudió en Baeza, estudió en la Universidad de Salamanca y llegó a ser pues, una persona de la Ilustración. Estudió griego, árabe, hebreo, sirio, caldeo, bueno, un personaje extraordinario. Fue capellán de honor de Su Majestad. Aquí normalmente casi todos los priores que pasan por aquí o son antes o son después capellanes de Su Majestad, porque normalmente pues el hecho de ser prior duclés les permite acceder a ese nivel. Él incluso era el predicador de la Real Casa del rey Carlos III y es el que predicaba cada año en Cuaresma a Carlos III. Bueno, fue visitador de la orden y, como os dijo, solamente estuvo aquí 3 años. Pero él hizo una cosa muy importante y fue encargarse de que se catalogara el archivo. El archivo lo catalogó Juan Antonio Fernández. Entonces, él hablaba de que sobre estar indecente y desordenado el archivo se hallaba próximo a que gran parte de sus importantes documentos quedasen inutilizados y perdidos. Eso quiere decir que él se preocupó mucho del archivo y gracias a él vino Juan Antonio Fernández y gracias a él nuestro archivo hoy está en el Archivo Histórico Nacional siguiendo el mismo criterio, la misma ordenación que en su día, en el siglo XVIII, hizo aquí Juan Antonio Fernández. Y gracias a Tavira, o sea, algo extraordinario. Luego también hablaremos de algunos personajes de Uclés, porque también hay personajes destacados en Uclés en ese momento. En primer lugar, hemos quedado en la Puerta de la Carrera, pero un poco más arriba está la Puerta del Pan. Me parece que algunos de vosotros ya, cuando yo he explicado algo de la Puerta del Pan, lo habéis visto porque lo ponía en mis comentarios del Facebook, que los tengo muy abandonados y a lo mejor los tenía que retomar cuando tenga más tiempo. Entonces, os hablaba de la Puerta del Pan, que era la puerta que hay justo más arriba. En esa puerta es donde se repartía comida a todo el que pasaba. Era una costumbre, normalmente, en el Camino de Santiago, a peregrinos, a gente que pasaba por la calle, ¿no? gente que sabía que tenía que venir porque aquí daban de comer, ¿no? Pero esto pasó hasta el siglo XIX, o sea que en el siglo XIX, incluso principios del XX, todavía se daban las raciones de comida en el convento. Entonces, por eso es por lo que esta puerta se llamaba la Puerta del Pan. Hay un refrán, que me voy a remitir a él, un refrán recogido sobre Uclés, que tiene que ver un poquito también con esto de la Puerta del Pan. Mira, el refrán es muy antiguo, lo recoge Correas y dice: soy fuerte y tundidor, y más de Córdoba, y nacido en el Potro, y pasé por Jerez, y estuve en Uclés, y tuve la Pascua en Carmona, y ninguna me la hizo que no me la pagase con las escenas. Con eso a otro, que yo soy nacido en el Potro. Entonces os explico un poco el refrán. Esto es de un pillo, y entonces lo que está hablando es de los sitios de pillería. El Potro era unos sitios de pillería de Córdoba, conocido en Córdoba. Entonces habla de pícaros y pillos, que al final son los que van de pueblo en pueblo buscando dónde se come gratis y a comer gratis, ¿no? Y aquí lo que hacían es que distribuían, como os decía, la comida que la llamaban la gallofa, que era la comida que distribuían aquí. Esa comida, además, va a hacer que, como nosotros hemos estado distribuyendo esas sopas de pan, que realmente sería poco sustanciosa, serían 4 nabos y un pan duro ahí mojado y ya está, no sería más. Pero eso ha hecho que, como Uclés estaba haciendo eso hasta hace muy poco, hasta hace casi 100 años, pues resulta que nosotros tenemos un apelativo, lo sabéis, ¿no? Eso es. Pues posiblemente nos llamen los sopas por eso, por habernos dedicado toda la vida a repartir sopa. Entonces, yo os voy a leer lo que en esa poesía jocosa explicó Juan Antonio Fernández y dice: a las 9 en punto dan de Santiago en el convento los panes de pan en ciento al pobre y al holgazán. Este cotidiano pan, en cierto modo, es dañoso, porque alimenta al ocioso, que en el mendrugo fiado no toma azada ni arado y vive siempre andrajoso. Sacar vuestras propias conclusiones, pero algo de razón tiene. ¿Vale? Os iba a contar también, volvemos a lo del catastro del Marqués de la Ensenada, que hay una información extraordinaria. Hay 1.500 vecinos recogidos en el catastro, con sus nombres y apellidos, dónde es su casa, cuál es su mujer, sus hijos, los años que tienen, los criados que hay en su casa. Imaginaos la información ingente que hay en esa documentación.
Entonces, por ejemplo, nos dice que aquí en el monasterio, os voy a decir todos los oficios que había, pero estamos hablando de que estaban más de 50 personas. Yo no voy a citar las 50 personas, los oficios, ¿vale? Estaba el prior, 36 canónigos, criados del hábito de Santiago, celador, apoderado, abogado del Real Consejo, cantor de coro, agente de negocios, médico, cirujano, enfermero, pajes del Real, prior, maestre sala, organista, administrador de rentas, portero del claustro, portero de la puerta principal, segundo mozo de la cocinero primero y segundo, mozo de cocina, despensero, abastecedor de agua, amas de cocina, hortelanos, cocheros, criados de caballerizas, lavanderas, matador de carneros, preceptor de gramática, campanero, mayoral de labor, zagales de labor, mayoral de Luján, que vivía aquí en Uclés, en la finca de Luján, que sabéis que está en Salices, mayoral de bueyes de materiales, por cierto, o sea, bueyes de transporte, mayoral de borregos, mayoral de ovejas. Luego estaría el criado de la enfermería, el criado de la sala de huéspedes, acólitos de la iglesia, carretero, ejecutor de cobros y el que rige el reloj. El que rige el reloj, que luego os voy a decir dónde vivía, ¿vale? Bueno, toda esta gente vivía, por lo general, alrededor de esta zona. Casi toda la gente que trabajaba en el monasterio, en el convento, voy a decir convento, si digo monasterio me llamáis la atención. Casi todos vivían aquí alrededor. Y aquí principalmente se habla de dos barrios. Se habla del barrio del Collado y la calle El Castillo. Vais a ver que en muchos casos los nombres sí que son los mismos, pero en otros el cambio es radical. Y luego habla del barrio del Olmo y la calle del Olmo. Para nosotros la calle del Olmo empieza más allá, donde está mi casa, pero realmente para ellos, en el siglo XVIII, la calle del Olmo empezaba aquí. Y empezaba aquí por una razón muy sencilla, porque aquí había unas escaleras que cortaban totalmente el paso de este nivel de aquí arriba con el de ahí abajo. Por tanto, por aquí no podía subir la calle Sillería como sube ahora. Os iba a decir que me he dejado por aquí, que no quería decir. Ah, sí. Os quería hablar también del nombre de la puerta. Nosotros la llamamos tradicionalmente la puerta de la carrera. Ellos también, en la descripción normalmente la llaman la puerta de la carrera, pero utilizan un nombre que es el más correcto y el más adecuado, que la llaman la puerta de los carros. Es el nombre adecuado para esta puerta. Tenéis que pensar cómo se entraba al monasterio. Al convento, perdón. ¿Cómo se entraban? Por la carretera de Tribaldos, imposible, porque hay una pendiente tremenda. Hay, de hecho, en uno de los milagros de la Virgen de las Angustias, los casos raros que llaman, que el panadero subía desde la taola y cayó rodando desde lo alto por la pendiente que había, y casi se mata el hombre y casi pierde el pan, porque la pendiente era tremenda. Por donde los chicos llaman ahora, esto que se ha restaurado de la muralla, el Olimpo, por ahí cabe una caballería, un caballo o un burro, pero no podía entrar un carro. Por debajo de la Torre Albarrana empezó a entrar la gente con dos caballerías llevando un carro a principios del siglo XX, que es cuando los jesuitas pidieron ampliar eso de ancho porque no cabían dos caballerías. Y entonces fue cuando dinamitaron eso para que pudieran pasar. Entonces, la única entrada física a este lugar y sobre todo para traer materiales era por allí. Desde allí subían, entraban aquí y aquí es donde entraban y descargaban. Y la carrera, lo que llamamos la carrera, ha sido siempre un sitio de obra. Esto 200 años después de empezar la obra todavía estaba de obra, porque en el siglo XVIII, cuando viene aquí un obispo de Toledo, empiezan a limpiar un poquito, como cuando alguien viene a su casa y tenéis que arreglar, que viene con prisas, y tuvieron que quitar muchos trastos porque esto estaba lleno todavía de material de obra. Entonces ha sido siempre donde tenían todo el tema de la obra, todo, y por donde pasaban todas las mercancías. Eso originó muchos problemas, porque cuando empezaron las obras, después se conoce que ya después de 200 años te acostumbras, pero cuando empezaron en el siglo XVI hay muchos conflictos con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento ya les tiene que poner orden, porque claro, todo esto lo tienen siempre atascado con el tema de entrada y salida de obras. En el catastro del Marqués de la Ensenada pues hablan de algunos vecinos, ¿no? O de algunas casas. Algunas las he descrito, otras no, porque si no esto se hace muy largo. Pero por ejemplo aquí del barrio del Castillo
no, perdón, del barrio del Olmo, pues voy a citar uno. Cada una empieza diciendo que yo fulanito de tal, ante el escribano tal y tal, y luego va describiendo. El orden es, primero dice que, bueno, que está ante el escribano, después dice quién vive en su familia, después describen las tierras de regadío, las tierras de secano, las eras, también si tienen azafranales. Curiosamente, os quede claro, no había ni un olivar, no describen olivares. Las viñas, lo de los olivares que a mí me preocupaba, porque yo vengo a leer y no veía ningún olivar y decía, esto no puede ser, a ver si es que no lo declaraban, que no era tan importante. Hasta que me han dejado el de Tribaldos y en el de Tribaldos está lleno de olivares. O sea que se ve que nos surtíamos de las aceitunas de esto. Y después lo último son la casa donde viven. Y luego, si tienen alguna carga, algún censo, entonces todo eso también. O sea, es como ahora que tiene una hipoteca y tiene que decir lo que debe. Pues exactamente, lo tenía que decir todo. Y al final, decir que bueno, que todo eso era cierto y que para que nadie pues lo pusiera en duda. Entonces voy a leer el de resumido y de forma que se pueda entender. El de Francisco de Arcos. Francisco de Arcos dice, relación que dio Francisco de Arcos. Primeramente, mi edad es de 30 años. Mi esposa se llama Josefa Tinajas, de 30 años, y mi ejercicio es la de labrador sirviente. Y mi salario es de 300 reales y un par de zapatos. Ojo, lo del par de zapatos casi todos se los regalaban, o sea, se los incluían en el sueldo a los que trabajaban en el monasterio. No sé por qué, pero se los incluían, ¿vale? Pero después vais a escuchar una cosa graciosa que tiene también su cosa. Dice, bienes tengo una casa donde dicen el barrio del Olmo, que linda por el oriente, porque la descripción es oriente, poniente, norte, mediodía y norte. Entonces dice, linda por el oriente con la calle Real, siempre llaman calle Real, no, es el nombre de la calle, en este caso la calle del Olmo. La calle Real al mediodía, es decir, la fachada principal está al mediodía, ¿vale? Luego linda, la calle Real, perdón, la fachada al oriente, con María Cañada al mediodía, al poniente con el corral de juego de pelota y al norte con la casa de Manuel Lozano Campanilla. Si se arrendaran, me darían 10 ducados. Esto nos permite coger, con mucho trabajo, como si fuera un puzzle, escoges un vecino, ves su vecino, luego sigues con el otro, ves su vecino, y de esa manera coges toda la línea a la calle. A veces no es tan fácil, pero bueno, en principio el orden es así, y eso me ha permitido, esta calle la tengo entera, hasta el final, ¿vale? Y él habla del corral del juego de bolos, porque esta casa está al principio, porque el corral del juego de bolos estaba allí al fondo, justo al fondo, por donde subimos, por la casa de Maite, por ahí es por donde estaba el corral del juego de bolos, ¿vale? Bueno, ya no me voy a enrollar más, nos vamos a bajar a la siguiente esquina y así descanso un poquito de hablar, ¿no?
Esta es la casa de Ramírez de Arellano. De Ramírez de Arellano, precisamente hoy, ayer estuvo este investigador de la Universidad de Granada investigando la historia de este prior. Entonces luego ya cuando la tengamos más madurada y me cuente más cosas, os las contaré. Pero esta es la casa y además ahí pone 1700, ¿lo veis? ¿Lo veis? Que lo pone en la puerta. ¿Vale? Bueno, aquí se han dicho vuestras tonterías, porque decían que eso estaba picado el escudo porque era de la Inquisición. Pero vamos, yo lo que estoy segura es que alguien, pues con poco tino, ha intentado quitar el yeso y entonces pues se ha cargado en parte el escudo, ¿vale? Bueno, aquí estaban las escalerillas. Esto lo explico para los que no son de aquí o los que no lo han visto. De aquí hasta allá arriba había unas escalerillas, por tanto no se podía ni subir a bajar ni con carros ni con nada, nada más que andando. Y casualmente eran 10 escalerillas. Entonces aquí a las 10 escalerillas los llamaban los 10 mandamientos. Y eso ya lo he contado otras veces, no repetirlo, pero algunos a lo mejor se acuerdan y otros no. Vino a finales del siglo XIX, vino uno de la Compañía de Jesús, que eran jesuitas los que había aquí, y cuando subía por aquí tropezó en uno de los escalones. ¿Lo sabéis eso, no? Era el 7º. A ver, el 7º mandamiento, si alguien se lo sabe. ¿Cuál es el 7º? A ver, los que van a misa y esas cosas. El 7º mandamiento. Ahí tropezó el jesuita. No cometerás actos impuros. Bueno, a ver, os cuento. Al principio yo decía que iba a tener que rectificar algunas cosas. Y una de las cosas que tengo que rectificar es justo aquí. Por eso yo me quería ir por aquí. Porque yo siempre explicaba que la calle Caballeros se llamaba porque aquí vivían los caballeros. Y yo tenía razón, pero es que resulta que no vivían aquí. Por eso la calle Caballeros, en el siglo XVIII, está en tu calle. En tu calle es la calle Caballeros. Y es donde vivían los que en ese momento eran caballeros de Santiago. O sea que yo tenía razón, pero tenía equivocado el lugar. Entonces, Caballeros y Cantarranas, la cosa... Bueno, lo de Cantarranas fue a luego ampliación porque la placeta sí se llamaba Cantarranas. Bueno, mirad, entonces, os voy a contar que eso se llamaba la calle Caballeros y a partir de aquí a esto se le llama la Plaza Vieja o el Azoguejo. Ahora cuando entremos lo vais a ver que ahí se abría un poco y voy a explicar un poquito para que lo veáis. Pero aquí os voy a describir una casa. Esa. Siempre describir las casas es más fácil si es una esquina, porque ya te dicen arriba y abajo, porque muchas veces cuando el referente es el vecino de la derecha y la izquierda es muy difícil. Pero en este caso, mirad, la casa esta vivía Diego Mateo Villalba. Diego Mateo Villalba era cocinero del convento y vivía aquí. Y la descripción de esta casa es: casa en la villa, en la calle de Sillería, que linda al sur con José de la Torre. El sur, ¿cuál es el sur? A este lado, ¿no? No, perdón, aquí. El sur es este. No, espera. Estaba ahí atrás, perdonadme. Estaba ahí atrás, que estaba en el Pairón. Vale, en el Pairón. Es que me estoy liando yo. Linda al sur, porque estaba ahí justo detrás de esta casa. Linda al sur con José de la Torre, que era sacristán. Al poniente, con la callejuela, que sube y que va a las escalerillas desde el paredón. Nosotros a eso lo llamamos el pairón. Hemos cambiado montones de palabras que se decían bien en el siglo XVIII y por acortarlas, unir en vocales y cosas de esas, las hemos transformado completamente. Y es el caso de ahí. Eso lo llamamos el pairón, pero realmente la palabra correcta es el paredón. Entonces él lo describe como el paredón. Dice que es el paredón. Luego dice que, bueno, que tiene la fachada a oriente, es decir, a este lado. Pero estaba la casa también por el otro lado, ¿vale? Oriente es la salida del sol, ¿vale? Entonces la casa da también ahí atrás, ¿vale? Por eso hablaba también del sur, que daba con otra casa. Bueno, dice que tiene habitación baja, cámaras en alto, cueva con 4 tinajas, que caben 130 arrobas. De frente tiene 10 varas, de fondo 8. El patio con corral y su producto es de 30 ducados, es decir, el valor que le dan a la casa es de 30 ducados. Y de frente estaba la calle de Clemente Lirio, que es la vuestra, ¿vale? Pero esta la dejamos para otro día, porque quieren saber mucho, pero yo no os lo voy a contar hoy, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y aquí os voy a leer un fragmento de lo de Juan Antonio Fernández, de esa poesía jocosa de Uclés, porque antes hablaba de los zapatos, ¿vale? Dice: todo es subir o bajar en estas calles extrañas, de modo que en las entrañas
que en las entrañas muchas veces voy a echar. De zapatos rompo un par, al día con ser ramplón. Aquí doy un resbalón, allí una escalabradura. De suerte que de amargura, para mí estas calles son. ¿Vale? Entonces, eso lo cuenta hablando de Uclés. Claro, a ver, no le gusta el subir y bajar, a mí tampoco, pero esto es así, es subir y bajar. Pero sí que es verdad que me acordaba cuando veía lo de los zapatos, digo, pues será que a lo mejor gastaban muchos zapatos y por eso le regalaban a los del monasterio zapatos. Bueno, se los regalaban, no, se los descontarían del sueldo. Dar no se daba nada. ¿Vale? Se llamaba, bueno, habéis venido por una calle estrecha, ¿verdad? Pues en el siglo XVIII alguien también escribe al ayuntamiento y se queja, lo voy a buscar a ver si va a ser él, porque hay un escrito, es que ha estado buscando todo el día ahí y no ha encontrado nada. Y sí que se queja uno de cómo está la calle esta, y es una calle oscura, llena de el suelo todo irregular. Claro, pensad cómo sería esto sin luz. Daos cuenta cómo podía ser esto en una noche oscura, sin luz, porque no había luz, y que encima dijeran agua va, ¿no? Y que te cayera el orinal, que eso también ya era la bomba, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este lugar se llamaba la Plaza Vieja, o el Azoguejo. El Azoguejo es un sitio donde se pone una especie de mercado, ¿no? Tenéis que pensar que el pueblo estaba arriba, que hay un momento en que el pueblo está aquí arriba y después ya nos vamos bajando para abajo y después ya es cuando se hace la plaza en donde está ahora. La plaza se hace en el siglo XVI, pero claro, esto conserva el nombre antiguo, el de la ciudad del siglo XII, conservaría el nombre ese. Y ahora voy a hacer una memoria a los más mayores que hay aquí y que me digan qué había ahí. ¿Qué había ahí? ¿No os acordáis? Eso estaba abierto. Eso estaba abierto, o sea, era una plaza. La plaza, seguramente que esa casa ni existía. Y aquí estaba la plaza. Y ahí dentro, que ahora tienen puesto una portada, pero eso de dentro lo comparten de todos. Y eso era una plaza, esa era la plaza vieja. Finalmente, pues esto se ha ido construyendo, habían puesto una portada, han cerrado y se ha quedado dentro. Pero yo jugué ahí dentro. ¿A que tú también, Consuelo? Y yo también, claro. yo no me acuerdo. Pero tú por proximidad, porque vivías ahí. Porque soy del barrio. Porque vivías ahí. Claro. Pero esto estaba abierto, Pero y aquí tampoco, esto tampoco. Y no hace estaba. tanto. Esto tampoco estaba. Claro, y no hace tanto. Por tanto, sí que había aquí una pequeña placita. Aquí se jugaba. Vale, venga, vamos a bajar. Vamos ahí. Llevo aquí 33.
la iglesia de Santa María. Marimar está un poco lejos, pero bueno. Estamos, decía, a las espaldas de la iglesia. Nuestra iglesia no siempre fue así, fue mejor, pero bueno, no nos vamos a quejar ya, está como es, pues es como es. Pero nuestra iglesia, la que se construye en el siglo XVI, tiene la orientación que debe tener cualquier iglesia, es decir, de este a oeste. Esta iglesia está orientada de sur a norte. Todas las iglesias miran, el altar está a la salida del sol. Entonces esta iglesia estaba así, de forma que ahí estaba el altar. Y se entraba, el pie de la iglesia estaba por ahí. Fue cuando en los años 60, bueno, empezaron la construcción antes, en los 50, empezaron esta iglesia, decidieron hacerla más grande y entonces lo que hicieron fue poner aquí la parte del altar, pero en realidad la orientación era otra. Juan Antonio también habla de las iglesias, os voy a leer lo que pone, ¿vale? Dice, 3 parroquias solas son, los que en esta villa cuento, y el magnífico convento de Santiago mi patrón. 2 casas de religión hay en el pueblo, en las salidas, en una están recogidas unas beatas con velo, y la otra es Casa del Carmelo, buenas pero reducidas. Es decir, había 3 parroquias, quedaba poco, porque él vino aquí a finales del 18 y en 1802 ya nos va a quedar solo una, porque van a agrupar todas en una. Entonces estaba Santa María, San Pedro, que está a la entrada desde Tarancón, y la Trinidad, que no vamos a ir por allí, por lo que está hacia la zona del cementerio. Entonces, a principios del siglo XX quedó una sola, que es esta que veis. Entonces, esto evidentemente no estaba así, y yo soy mayor, pero no tanto, hay alguno que es más mayor que yo, y se puede acordar de más cosas. Pero esto era, lo llamamos el torrontero. Aquí no había esa pared que está sujetando todo el jardín, sino todo lo contrario. La tierra caía, de forma que esta calle era mucho más estrecha, porque claro, esa tierra desde ahí estaba siempre cayendo. Entonces, una de las denominaciones que le da a esto la llama la calle, a ver que es que lo voy a decir bien, la calle de la Capilla del Cristo, porque seguramente que en este lado de la iglesia una de las capillas que había era la del Cristo, y por eso le pusieron la calle de la Capilla del Cristo. Pero igual que estaba aquí, que la tierra caía hacia acá, también ocurría en ese lado, porque esta pared tardaron en hacerla, la hicieron cuando hicieron la iglesia, pero ahí caía. Y en ese lado, como es lógico, había un cementerio, porque en todas las iglesias había un cementerio. Y como había un cementerio, pues lo lógico es que entre la tierra que caía también que caían, pues de cuando en cuando huesos. Entonces la llamaban a la calle este trozo de calle, que ahora es calle Carmen, la llamaban la calle de los huesos o la calle del osario. Así, literal. Porque claro, ahí debía haber siempre huesos que iban cayendo del cementerio. De aquí que os iba a contar otra cosa, no me acuerdo. Ah, claro, ¿quiénes vivían aquí? Bueno, pues aquí, desde aquí hasta la otra calle, estaban herreros, los Langa. Estaban Juan de Langa, que vivía en una partición de la casa, vivía Juan, y en el otro vivía Rafaela, su cuñada, que era la viuda de Jerónimo Langa. Es decir, tenían partida la casa, un trozo de la casa daba para este lado y otro trozo daba para el otro, y estaban allí los dos. Aparte estaban también los herederos de Matías de Langa. A la viuda, pues la dejaron y ella tenía la carbonería, porque claro, para tener la fragua necesitamos carbón. Entonces ella tenía la carbonería. Entonces era una casa que iba de aquí para allá. ¿Y quién ha vivido aquí? Aquí más o menos, que se llamaba Langa, Gloria Langa Villalba. Entonces, esa casa, pues es la que luego, en su día, pues es la que ha tenido Gloria, que ahora ya fueron vendiéndola a trozos y ya es de distinta gente. Pero quiero que os deis cuenta que 300 años después, muchas cosas, si las razonamos un poco, nos damos cuenta que las han tenido la gente hasta hace pocos días y casi en las mismas condiciones que hace 300 años. Bueno, allí os he dicho que os iba a decir cómo se llamaba el que cuidaba del reloj. Se llamaba José Langa y vivía en la esquina de Parra. José Langa, el que cuidaba del reloj del monasterio. Ellos eran tradicionalmente herreros, todos, casi todos los Langas. Y entonces este se llamaba José Langa. A los que han hecho conmigo la visita al monasterio, siempre enseño el cancel de la puerta con la fallera, donde está puesto el nombre del herrero. El herrero que aparece ahí es Langa Fuentecillas. Claro, yo buscaba mucho sobre
Yo ya me enteré porque por documentación, tanto del archivo, en el que le pagan los cierres de las puertas del archivo y esas cosas, yo sabía ya que se llamaba Ricardo, pero al tal Ricardo no había forma de encontrarlo aquí, porque resulta que solamente encontrábamos cuando se había muerto, pero no sabíamos cuándo había nacido. Y ya finalmente, con el catastro del Marqués de la Ensenada, encontraba a sus padres en Tribaldos, y a él no había nacido en 1752, porque debió nacer un poco más tarde, pero ya había tenido sus padres algún hermano más. Lo cual quiere decir que este herrero pues vivía en Tribaldos. Casi todos los langas aparecen en muchísimos pueblos de alrededor, porque como eran herreros, se iban a trabajar a los pueblos de alrededor. Hay otro luego que a principios del siglo XIX pues aparece en Rosalén. Cuando fui este año al Monacid, el día de San Blas, pues me encontré allí un monumento a los caídos que había, nombres, personas que se llamaban langas. Entonces, pienso que han estado siempre muy ambulantes en distintos sitios, en distintos pueblos, y todos dedicados como herreros. De este hombre, además de Ricardo, pues en el libro de los milagros de las angustias se habla de él, porque tiene varios percances. Una vez se pone enfermo, a los pocos meses otra vez, luego le cae en el ojo, trabajando en la fragua le cae algo en el ojo. Entonces, él aparece muchas veces porque era de la congregación de la Virgen de las Angustias, y ahí sobre todo se reflejan cosas que han pasado, pero quien más lo cuentan, por supuesto, pues son los hermanos de esa congregación. Entonces todos van contando lo que les pasa. En el libro se relatan cosas curiosas, pues eso, el carro ese que os contaba que cayó rodando desde el monasterio con el panadero, una atropella a un niño con un carro, cosas de ese tipo que yo las contaba cuando la coronación, que hicimos un recorrido, os hablaba de todos esos casos. No los llama milagros, los llama casos raros, ¿vale? Pero ahí aparece varias veces este Ricardo, ¿vale? Vamos a seguir, nos vamos a meter, ahí vamos a hacer un de la casa de Lorresa. Otros de los personajes también destacados en ese momento. Ellos tienen, porque claro, cuando te describen lo que tienen, te dicen también todas las tierras que tienen y dónde tienen. Y bueno, aunque ha habido concentración parcelaria, pensar una cosa: cuando uno tiene una tierra grande, esa, aunque haga una concentración parcelaria, vuelves a tener la tierra grande, porque lo único que hacen es las pequeñas unirlas, y los que cambian, las tierras que cambian de propietario, por lo general son las tierras pequeñas. Las grandes van a seguir siendo en los mismos. Entonces os voy a contar. En este caso, ellos cuentan las tierras. Aquí tienen una casa, más allá al otro lado de la plaza tienen otra casa, y estos luego van a emparentar con uno que trabajaba, abogado del Real Consejo, del convento y tal, y de aquí es donde van a hacer luego don Santos, que es el que da el nombre a esta calle, que fue alcalde de Uclés y fue el primer senador que tuvimos en Uclés, el primero y el único que hemos tenido en Uclés en el siglo XIX. Y, ¿qué es lo que iba a contar de ellos? Ah, sí, que estos, entre sus propiedades está el molino de la Defensa. ¿Y de quién era esta casa? Antes de que se la vendieran al arquitecto. De mis abuelos. De la señorita Gloria. Esa casa, Era la señorita Gloria. ahí vivió mis abuelos y un hermano de mi abuela. Pero eso era de la señorita Gloria. No. Ah, Sí, esta parte de Eso era de la señorita Gloria. la de la esa, esquina. de allí. Eso era de la señorita Gloria. ¿Y de quién es el molino? Tenía un patio. ¿Y de quién es el molino? De la señorita Gloria. Entonces, si sigues un poco el hilo, te das cuenta que casi todas las propiedades de Lorresa los compró la familia, pues sus abuelos, de quien fuera, de la señorita Gloria. Entre el siglo XVIII y el XIX, las propiedades de Lorresa pasaron a propiedad de la familia de Langa Villalba. Eran Langa Villalba ellos, ¿vale? Vamos a seguir.
rapidísima, porque si no, no llegamos hasta la placeta, porque ahora nos vamos a ir para otra calle. A ver, me he parado aquí porque está la calle Cantarranas actualmente, pero en el siglo XVIII está la calle Caballeros. Y se llamaba Caballeros porque aquí vivían los caballeros. ¿Quién vivía aquí? Pues mirad, esta manzana, aquí empezaba Francisco de Aguirre, cuyo escudo está, al dar la vuelta ahí, vais a ver el escudo de Francisco de Aguirre, que es donde estaba el cuartel de la Guardia Civil. Después estaba Peralta, que también eran aquí Peraltas, Aguirre y Torres, se fueron casando entre ellos, de forma que lo que en su día fue de los Peraltas, ahora es de los Torres, está por ahí Paco. Y luego, en esa manzana, al final estaba el huerto de la Vizcondesa, que es donde tenéis vosotros más o menos el jardín, ¿no? Y que además es la historia aquella de esa escritura, ¿te acuerdas? Del bandolero que hablamos en una de las visitas. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues toda esta manzana en el catastro de Márquez de la Selada está completamente localizada y de quién es cada trozo. También este trozo de aquí. Allá arriba estaba Clemente Lirio y aquí Marcos Lirio vivía. Y nos vamos a meter por el callejón de Marchena, ¿vale? Para ir a la calle Carmen Viejo, se llamaba. Vamos a hacer una paredita aquí y seguimos para abajo, ¿vale? Son solo aquí, a mitad de calle y en la placeta, ¿vale? Ya nada más. Bueno, vamos a ver si asoman los que están al fondo. Bueno, le estaba preguntando, para no meter la pata como antes, que aquí vivía la tía Tefuela. Ah, sí, están mis primas, por cierto. Claro, ya saben cómo se llamaba. A ver, ¿dónde están Carmen y Petri? Ahí, ¿no las ves? Y Pili. A ver, ¿cómo se llamaba el padre de vuestra abuela, de Teófila? ¿El padre? Terreros. Claro, Terreros. Y ahí es donde vivía. Y en el siglo XVIII ahí vivía un Terreros también. Si yo lo que quiero es que os deis cuenta cómo de generación en generación han ido pasando las casas y al final, 300 años antes, vivía la misma familia que vive ahora. Es lo que yo os quería hacer caer en la cuenta, en algunos de los casos. Bueno, me paro aquí porque esta lo llaman ellos Carmen Viejo, la calle Carmen Viejo. No se llamaba Isabel I de Castilla, llaman Barrio de Valdosería y Carmen Viejo. Ahí un poco más allá, lo he explicado siempre, un poquito más allá donde está ese coche, eso ya era extramuros, porque la ermita era extramuros. Bueno, la ermita, que no era la ermita, que en ese momento era el Santorum, y eso era extramuros. Es decir, ya estábamos fuera del pueblo. Entonces, la calle prácticamente se acababa ahí. Entonces, lo que verdaderamente llamaban Carmen era esta, Carmen Viejo. Ahí había, en la calle La Roda, lo que es la calle La Roda, se llamaba la calle del Horno, porque había un horno. Entonces, en este trozo había un horno ahí, una fragua, y aquí abajo otro horno, que no os voy a decir dónde estaba. Y esta casa que tenemos aquí de frente era de uno de los hermanos Torres, de los Torres Moya,
en concreto de David. Y esta casa estaba por construir, de forma que se va a construir la casa y a la vez en la descripción que se hace, a la parte de atrás se habla de unas casas que estaban derruidas. Seguramente al construir la casa las compró y al final sabéis que la casa va de lado a lado de la calle. Y en esta descripción de la casa, pues dice que está en la parte, estamos ahora al norte, ¿no? La fachada en la parte norte y en la parte sur, que es el carril. Al carril lo llama la calle que baja a la Fuente Dulce. A la Fuente de los 5 Caños lo llaman la Fuente Dulce. Y a la otra la llaman, me parece que es la Fuente Vieja, pero la Fuente Dulce es la Fuente de los 5 Caños, ¿de acuerdo? Y la llaman así al carril. Y describen también que a la parte de atrás está el Santorum, que es ahora lo que es la ermita. Era el edificio que había aquí, en el pueblo, de la Orden de Santiago. Y cuando uno de los recorridos que hicimos también lo contamos, hubo un conflicto cuando los comuneros, un prior que escondió a un sobrino suyo, y claro, una casa de la Orden de Santiago, aquí, pues era como una embajada. En una embajada uno se mete y ahí estás acogido por el sitio donde te has metido, ¿no? Pues aquí se metió en la ermita y ahí no podían, o sea, en el Santorum, y no podían detenerlo porque estaba dentro de la ermita. Y hasta un día lo sacaron y se lo llevaron a otro sitio, que también era de la Orden de Santiago, que era el molino de la defensa, que también en ese momento era de la Orden de Santiago. De forma que era como una embajada. Tú estás en un sitio de la Orden de Santiago y nadie que no sea de la Orden de Santiago te puede detener. Porque bueno, tenían consagrado el derecho de asilo, ¿no? Claro. Vamos a bajar para abajo. Bueno, esta es la otra casa de los Torres. En este caso es su hermano Tomás. Tomás, yo al principio decía que había personajes destacados de Uclés. Pues está Ricardo Herrero, que sabemos quién es. José Langa, que era el que cuidaba del reloj, que sabemos quién es. Don Tomás de Torres Moya, que bueno, no le ponemos cara, pero casi, ¿no? Y se me ha olvidado uno, pero lo iba a dejar para el final, pero me va a venir a la mente y por si acaso se me olvida. Y el señor del que nos va a hablar mañana Carmen se llama Juan Antonio Fernández Pascual, pero aquí teníamos uno que se llamaba Juan Antonio Fernández Plaza. Esto era un conflicto, porque resulta que luego ellos mismos, vamos, por lo menos el de aquí, el Plaza, él era
presbítero de la iglesia de San Pedro. Y dice que llega un momento que hay un conflicto porque vienen las cartas y no saben para quién es, si para uno o para el otro. Entonces coinciden los dos al mismo tiempo aquí. Y además son igual, dos ratones de biblioteca, porque todo lo que hay escrito sobre la historia de la Virgen de las Angustias, los casos raros, el tumbo de la Virgen, lo hizo él, todo lo va a hacer Juan Antonio Fernández. O sea que lo que está es embebido también de ese espíritu de la Ilustración y es muy semejante en características al otro. De este hombre os cuento, este hombre va a vivir casi a lo largo de todo el siglo, porque comienza a... Él nace en 1716 y muere en 1780 y tantos, o sea que es un hombre que va a abarcar casi todo el siglo XVIII. Él es el mayor de un montón de hermanos, lo mandan a estudiar, recorre muchos sitios estudiando, pero tiene que acabar de dejar de estudiar y venirse aquí porque su padre se pone enfermo, se muere, bueno, se tiene que venir. Entonces tiene que hacer cargo del mayorazgo, porque él va a ser luego el que va a ostentar el mayorazgo. Entonces es un personaje al que le tenemos que deber muchas cosas, y algunas os las voy a contar ahora. Él va a ver, que se me va el santo al cielo. Va a abrir el hueco que del sepulcro, que venís ahora de hacer el Vía Crucis. Siempre se ha dicho que en 1751 es cuando se abrió. En 1752, que es el catastro del Marqués de la Senada, no hablan del sepulcro. Pero posiblemente... A lo mejor estaban haciéndolo y por eso no consta. Pero no hablan del sepulcro, pero lo va a hacer, la excavación en roca viva la va a hacer él. Él fue caballero de Santiago desde 1755. Fue regidor de Uclés, síndico, procurador síndico, fue alcalde. Bueno, ejerció muchísimos cargos de más o menos responsabilidad en el pueblo. Él creó además una capellanía, que es la de Águeda Vallejo, que era mujer del Peralta, que es la zona esta de vuestra casa. Y él, además, le debemos, por ejemplo, que la calle Humilladero seguramente se llame Humilladero por él. Yo andaba buscando esa cruz que describen en las relaciones topográficas de Felipe II, que decían que estaba donde la batalla de Uclés. Cornide nos volvió locos porque hablaba de que se la había traído y se la había traído aquí al pueblo. Y en el catastro del Marqués de la Ensenada, pues nos dice acerca de esa cruz. Por cierto, estuve en tu casa, ¿te acuerdas? Hablando con tu padre Eduardo. Eduardo, no, sí. Estuve buscando a ver si él tenía escrituras de la tierra de donde está la cruz de San Marcos. Porque ahí es donde estaba. Ahí es donde estaba la cruz famosa que describen todos estos. Y él la describe entre sus propiedades, que estaba buscando donde lo tenía. Estaba buscándolo así. A ver, ¿dónde lo tengo esto? Sí, pone aquí. Que tiene un humilladero extramuros de esta villa, con la efigie de nuestro Señor Redentor, Jesús crucificado en la cruz, y su Santísima Madre en el otro lado, que mandó fabricar Gutiérrez López de Torres, antecesor que fue de Santiago y conquistó la ciudad de Antequera. Entonces, al final, vamos a llegar a la conclusión de que eso no era por la batalla de Uclés, sino que estaba de tiempo de los Torres y que él además lo tenía dentro de su propiedad y lo describe en el catastro del Marqués de la Ensenada. Y está estaba aproximadamente donde ahora está la cruz de San Marcos. Él además, sabéis que donó un cuadro a la iglesia de Santa María, que es el que la Asociación Cultural restauró y que está ahora mismo en la iglesia. Nos bajamos una noche del monasterio y que está ahora en la iglesia. Entonces le debemos, como decía, bastantes cosas. Él además eran muy devotos de la Virgen de las Angustias y su mujer y su hija, su segunda mujer y su hija, pues van a ser camareras de la Virgen. Después de irse de aquí de Uclés se interesan por la Virgen, se interesan muchísimo, y es porque, y esto ya lo cuento aquí, no lo voy a contar en la placeta, ellos tenían una propiedad que es justamente donde están las escuelas, a la de la fuente, y justo en la descripción que hacen de esa propiedad, de la propiedad esta de fuera del pueblo, dice: casa en extramuros de la villa, con vivienda alta, baja y corral, que al oriente lienda con la tierra de Francisco Aguirre, al poniente con el camino de la Fuente Dulce, y al mediodía con la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, y al norte con la tierra del concejo, que antes fue la Chopera, razón de por cual nosotros a toda esa zona la llamamos la Chopera, porque ellos ya la llamaban la Chopera.
Y de aquí os quería comentar que eso era el mesón, un mesón que había en las afueras de la villa. Entonces, el mesón de Tomás de Torres estaba justo donde están las escuelas, y al lado estaba la ermita. Y al otro lado había otro mesón, justo al entrar al pueblo. De esa manera estaban fuera del pueblo y no molestaban en el pueblo. Tomad nota. Seguimos. Y luego estaba por aquí, porque eso es lo de los indios. Se lo quería contar a esto y al final no lo he contado. Iba a ir a contar lo del corral de los indios. Dilo breve. Voy a contarlo para los que no son de aquí. Los que son de aquí lo saben. Ahí hemos estado y hay una puerta, ¿verdad?, en la pared. Eso nosotros lo llamamos el corral de los indios. Era la casa de unos que en el siglo XVI deciden irse de aquí a América y hacer las Américas. Y entonces se van allí y al final pues tienen una larga historia porque van a estar en la conquista de varias ciudades del sur de Norteamérica. Yo creo que también están en la Florida, bueno, están en bastantes lugares. Finalmente, luego las cosas les salen mal, se quedan sin dinero, les piden a Felipe II que les ayude. Felipe II los ayuda, los pone a cuidar de las minas y al final pues se van a convertir en unos grandes hacendados y dueños de minas de México. Una de las calles principales de Ciudad de México se llama Joaquín Velázquez de León. Ese, en su biografía, era matemático, astrónomo, entendía de minas, de todo entendía, era un personaje súper ilustrado. En internet podéis buscarlo y tenéis su biografía, su historia, que la cuenta él, y lo primero que pone es que él es duclés, aunque ya eran 200 años que su familia no estaba aquí. Precisamente en el siglo XVIII, de la época que yo estoy hablando, el que ostenta ese mayorazgo, el mayorazgo de los indios, era Joaquín Velázquez de León. Y él además, pues siguiendo con la tradición de su familia, que alguno había sido caballero de Santiago, él vuelve a solicitar a Ñuclés para que le demuestren hidalguía, y él siempre en su currículum pone que es un hidalgo de Uclés. Entonces son el corral de los indios, y estos tuvieron sus propiedades hasta la Guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia hubo bastantes historias, al final las perdieron. Tenían la casa ahí, y ahí, en esa esquina, estaba su huerta, que es el corral de Julián. Eso de Miguel y eso de Julián. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la familia García fue la que se quedó con las propiedades, algunos de los que eran lo que llamamos los indios, ¿vale? ¿De acuerdo? No él, sus abuelos o sus bisabuelos. Que no son de aquí, que veo que está ahí Carmen y Eugenio mirando, esa era la casa de los Pareja, que al final esta placeta se llama el Conde Cedillo, porque descendientes de los Pareja, uno de ellos fue, la vizcondesa, era de los Pareja, y luego el Conde de Cedillo, que el actual Conde de Cedillo era el director del CEU.
que no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé qué de Toledo y Albert Toledo y no sé qué, eran los dueños de esto. Es la plaza, esta sí que se llama todo el tiempo Placeta de Cantarranas, o sea que ese nombre es el mismo. Y he cogido un trozo desde aquí para allá, donde voy a decir de quién era cada casa, ¿vale? Bueno, aquí pensaba leer también otro fragmento de la poesía jocosa de Juan Antonio Fernández, y es la que habla del Corpus. En este trozo, algún altar que otro hay del Corpus, ¿no? Allí el mío y aquí alguno, que bueno, ya van quedando menos. Entonces, hablo de la procesión del Corpus. Mirad lo que dice Douglas. Dice, del Corpus la procesión, mucho había que decir, pues echan aquí a lucir los vestidos al balcón. Ya la saya, ya el calzón, vieras como en otros vestidos, que te movieran a risa, porque aún la sucia camisa ponen en esos tendidos. Entonces, a él le hace gracia que cualquier cosa se pone, pero sabéis que ahora ya no se pone nada en los balcones, pero sí que se ponía, se adornaban todos los balcones. Entonces se ve que a él le llamó la atención. No sé si ahí en Tudela no hay costumbre de colgar las cosas. No hay. Pues entonces por eso le llamaría la atención. Aquí se ponen las colchas. Eso sí que es verdad, una colcha bonita, es lo que normalmente se ponía, que ahora ya no se pone. Bueno, ya no os quiero cansar más y os voy a decir desde aquí al arco las personas que vivían. Ahí enfrente, ¿dónde está Conchi? Allí detrás de ti. Detrás de ti. Ah, no, ahí vivía Francisco de Eugena, pero tenía ahí un huequito para su yerno que se llamaba Simón de Arcos, que estaba casado con una hija suya, entonces ahí vivían los dos. En la siguiente casa había un espacio muy pequeñito, que debe ser la casa esa estrecha, que era de los indios, de Joaquín Velázquez de León. En la siguiente vivía María Flor Martínez. Y en la siguiente, que es la de Balbi Francisco, Joaquín de Pliego. Y después ya lo que había, y es lo que sigue habiendo, un corral. El corral de la capellanía que ostentaba Francisco de la Fuente. Entonces, todo este trozo se sabe exactamente de quién era cada uno. Y luego ahí, seguramente que eso no llegaba hasta la esquina, porque seguramente la huerta acababa y no llegaban todas esas casas hasta la esquina. Y esa calle la llamaban Calle de la Virgen o Calle de la Virgen de las Angustias, porque realmente era la calle que accedía a la ermita que estaba al otro lado. ¿Vale? Y ya no os mareo más, con esto acabamos. ¿Vale? Bueno, pues como siempre os he dicho, ya os he dicho al principio, con Ana siempre hemos aprendido. Si llevamos 18 o 20 años y escucha, se han guardado cosas en el tintero. ¿Ves? Muchas se han guardado. Se han guardado cosas en el tintero. Además, con lo cual el año que viene volvemos. Noticias que Carmen me va a pasar también información interesante. ¿Ves? Te digo yo, tenemos para otros 20 años. ¿Vas a estar 20 años? Sí, 20 años más. 20 años mucho ya, ¿eh? Escucha, aunque se te traemos en silla de ruedas. Hombre, ahora con los motorcillos. Bueno, pues muchas gracias. Os invitamos mañana a las 7 en el monasterio a oír a Carmen, que estoy segura que también vamos a aprender muchísimo, ¿vale? Y muchísimas gracias por escuchar a Ana. Espera, que todavía no terminamos. Pero 3 segundos. Ya está. Ya está, muy bien. Ya se lo